Buenas noches nuevamente. Entonces vamos a iniciar en la sesión para hoy. Es de em, la conferencia es del informe de mejora de productos y procesos con la incorporación de las TIC. Todavía no está en plataforma porque no inicia hoy, inicia el jueves. Entonces, vamos a adelantar la sesión porque ustedes el jueves van a tener otra sesión, una sesión institucional que es de la parte de bienestar. Si no tengo entendido que es sobre la parte de bienestar, entonces van a estar todas las fichas y por ese motivo hemos adelantado esta sesión. Bueno, vamos, la agenda de salud de los instructores, la contextualización, el desarrollo del tema, dudas, inquietudes y cierre. Vamos a hacer una sesión corta para que ustedes la consulten y cualquier pregunta adicional, cualquier sesión adicional, recuerden que se pueden apoyar en nosotros, que nos pueden decir que nosotros hacemos sesiones personalizadas. Bueno, entonces, el saludo de los instructores. Adelante, instructora Álvaro, por favor, saludemos a los aprendices. Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, aprendices. Bienvenidos a esta sesión. Por favor, prestar mucha atención a la sesión. Va a estar cortica y sustanciosa, así que aprovechemos esta sesión para lo que empezamos a realizar a partir del jueves. Muchas gracias. Bueno, la sesión la vamos a orientar el instructor Álvaro y yo. Es una sesión que usted le deben poner mucho cuidado. Realmente ustedes de pronto dicen, no, pues nosotros la ofimática, nosotros la conocemos, nosotros sabemos, pero a veces cuando hacen estos informes, además como el informe dice que en la guía dice que un informe en forma de cuento, entonces tratan de como se diría un poco echar carreta. Entonces tiene que ser argumentado, tienen que leer el material que está ya en plataforma. Ustedes vieron que el material ya está porque la evidencia que comenzó anteriormente, que todavía está, que es lo del taller de ofimática, está basada en el mismo material de formación. Entonces, por favor, pongan cuidado si tienen dudas, porque supongo que ya leyeron ese material para hacer la otra evidencia. Entonces, si tienen dudas, por favor, es el momento. Cuando estemos en lo de dudas, inquietudes, le daremos respuesta. Por favor, pregunten. Entonces, pongamos bien atención a esta sesión. Sigamos. Bueno, la contextualización también esta evidencia pertenece a la actividad de proyecto 1, que es definir los requerimientos del proyecto teniendo en cuenta los objetos del cliente y las necesidades del usuario. La actividad de aprendizaje, la GA 1, 22050-1046 A3, elaborar el informe con las mejoras del producto orientado desde las TIC y el resultado de aprendizaje es optimizar los resultados de acuerdo con la verificación. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Una parte del material se vio la semana pasada, hoy es la otra parte, la parte complementaria. Ustedes la vez pasada vieron lo que fue Internet y vieron Trello y sitios web. Y ahorita vamos a ver lo que es la parte de la ofimática, vamos a recordar. Entonces, la ofimática es una suite donde se presentan algunas herramientas que son necesarias para la oficina, para hacer más fáciles las labores de la oficina, como las cartas, las hojas de cálculo, como hacer presentaciones que antes se hacían de forma manual
Ahora, con la llegada de los computadores han habido diferentes herramientas a través del tiempo donde se permite esa carta que se hacía de forma manual en la máquina, poderla hacer en un procesador de texto. Han habido varios, ha habido Star Office, el WordPerfect, y ahorita estamos con lo de la ofimática de Suite de Adobe. No solo lo que es Microsoft ofrece ofimática, que es unos programas que tienen licencia de pago. También hay otros software también de ofimática que son open source, como Star Office, OpenOffice, y que son de libre, son software libre. También ofrecen las mismas características que ofrecen algunas herramientas de Microsoft, como son Word, Excel, PowerPoint, dentro de otros, porque Ofimática ofrece otros más, pero esos son los más usados, son los más usados. Ustedes en el informe de mejora tienen que leer materiales que están en el material y con base en eso también hacer el informe, no solo con los temas que nosotros les decimos que son los que son más usados. Entonces, ¿qué tenemos? Las herramientas ofimáticas, como les decía, las más usadas son el procesador de texto, que sirve para hacerlo todo lo que es la parte de las comunicaciones, hacer cartas, hacer informes, hacer toda esta parte que si se van a enviar correspondencia con una información a diferente o con información similar a diferentes empresas o personas, se puedan utilizar, por ejemplo, lo que es la combinación de correspondencia, o sea, con el fin de que optimice más la gestión pues es mucho más fácil hacerlo en un computador que en una máquina de escribir, porque en la máquina de escribir donde se dañara donde uno estuviera escribiendo y cometiera errores, tendría que volver a hacer la comunicación desde el inicio, ¿no? Aquí simplemente se borra la parte que necesitamos borrar y seguimos. Y sirve también para reciclar esos mismos documentos que ya se crearon, sirve para reciclar cuando se quieren hacer algunas modificaciones o se toma información para complementar algunas otras comunicaciones distintas a la que se envió esa información. O sea, realmente estas herramientas hacen la vida mucho más fácil y se optimizan lo que son todos los procesos de la empresa. También tenemos lo que son las hojas de cálculo, que si vemos Excel, que es el que más usamos, nos damos cuenta de que sirve también para hacer cálculos estadísticos, para hacer cálculos financieros, hacer nóminas, optimizar la información y hacer nóminas sistematizadas. Se pueden hacer, es una herramienta que permite, que permite hacer cuentas contables, o sea, es una herramienta robusta que realmente sirve para automatizar todo esto que es la parte de las cuentas, de lo que es todas esas partes de operaciones matemáticas con un propósito, ¿no? Ya sea de nómina, para finanzas, bueno, en fin. Entonces, y soporta grandes flujos de cálculos y de números y se pueden hacer bases de datos
robustas. Obviamente hay programas específicos para bases de datos que tienen una complejidad mayor que pues el Excel que se utilizan a diferencia del Excel, pero el Excel sirve para realmente sirve para fortalecer todo lo que es la parte de cálculos para una empresa. El PowerPoint, que es una de las herramientas que la mayoría utilizamos para lo que es las presentaciones, para hacer las presentaciones bonitas. Antes habían diapositivas, habían los acetatos, todo eso se hacía de forma manual porque las diapositivas, pues, varias veces teníamos que comprar un rollo especial para sacar si eran imágenes o los acetatos para escribir en los acetatos lo que íbamos a presentar y por medio de un aparato que pudiera leer esos acetatos, proyectarlos en una pared. Entonces, todo estas diapositivas, lo que es las diapositivas de PowerPoint, entonces permite automatizaciones, permite agregarle imágenes, fotos, hacer transición, en fin. O sea, es una herramienta que realmente se usa mucho para hacer lo que es las presentaciones. También se pueden incluir videos y animaciones allí. O sea, pues esto básicamente enfoca, pues, es para que optimizar todo lo que son las comunicaciones, los cálculos y lo que es las presentaciones. Vamos a seguir con las herramientas de trabajo colaborativo. Bueno, ¿qué son herramientas de trabajo colaborativo? Estas herramientas de trabajo colaborativo son herramientas donde pueden haber muchas personas trabajando y editándolas al tiempo y por lo general estas herramientas son por medio de computador, mediadas por computador. Sirve para sirven para que una persona que está en otro país pueda, o sea, personas que están en diferentes países puedan trabajar un documento, una presentación, una hoja de cálculo de forma sincrónica, estando en diferentes partes por medio de un computador. Para eso se necesita unos navegadores, se necesitan unos programas especiales, se necesita el sistema operativo, cada uno su computador y tener tener el acceso a Internet. Y estas herramientas también son muy importantes y sirven para optimizar las comunicaciones y fuera de eso, para acercar, o sea, acercar a las personas. Ya no necesitamos reunirnos para hacer este tipo para hacer para utilizar una herramienta de trabajo colaborativo. Ya no necesitamos reunirnos, que antes era la gran disculpa, no, simplemente nos reunimos, yo no tengo que ir a la casa de mi compañero a ir a hacer el trabajo, yo lo puedo hacer desde mi casa y él desde su casa, como estamos nosotros haciéndolo ahorita. Dentro de esas herramientas hay procesadores de texto, hay hojas de cálculo, hay presentaciones, hay formularios, hay empresas como, por ejemplo, varias empresas tienen estas, este servicio, ofrecen este servicio como, por ejemplo, Gmail, pero también, por ejemplo, Microsoft también ofrece este servicio. También hay otras herramientas como para hacer mapas conceptuales que sirven para compartir, para organizar y compartir ideas, mapas mentales, herramientas para evaluaciones en línea. Por ejemplo, ustedes de pronto han escuchado de Kahoot. Estas
es una herramienta que se pueden hacer evaluaciones. También hay herramientas para realizar videos, para eh, mm, crear videos y organizar videos. Bueno, en fin, hay herramientas, muchas. Ustedes de pronto han escuchado los blogs, los foros, también ahí están las herramientas donde nosotros podemos enviar correos. Estas correos electrónicos no son de forma sincrónica, sino son asincrónicas, donde yo puedo enviar el correo en la mañana y me lo pueden responder al otro día. También están los que son los Groupware. En fin, se pueden utilizar también mantener listas de contactos, agendas compartidas, en fin, ahorita hay una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar. Cuando nosotros queremos realizar los trabajos, realmente ya no tenemos la disculpa para no hacerlo. Más con lo que pasó de las pandemias y todo eso, muchas más herramientas se crearon para que nosotros podamos hacer unos trabajos muy buenos, unos trabajos de calidad y que sea de forma colaborativa. Bueno, vamos a seguir con la evaluación. Álvaro, ¿usted va a compartir o con la misma presentación? Profe, si quieres yo comparto para que Bueno, yo voy haciendo la transición. Listo, mi profe, gracias. ya. Bueno, ya lo dejo compartir. Un momento. Tranquilo. Ya. Ya puede compartir, Álvaro. Listo. ¿Me confirman, por favor, que me pueden ver? Bueno, no a mí. Sí, lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Vale, gracias. Bien, en este apartado de evaluación, digamos que se trataría de, en términos generales, se trata de una fase dentro del proceso de desarrollo donde uno precisamente define, identifica, cuantifica, valora los impactos que puede llegar a tener cada una de las acciones que se llevaron a cabo durante el desarrollo. De una manera u otra se establece las errores en los que se hayan incurrido, que se hayan generado, ¿sí? Y en esta sesión lo que hablaríamos precisamente es como de ese entorno general en el cual uno establece esa etapa de evaluación. Básicamente tenemos dos tipos de elementos dentro de este proceso de evaluación. Uno es los reportes, ¿sí? Y otro es el análisis informático, que vendría siendo precisamente lo que uno analiza, diagnostica y pronostica, si es el caso, en respecto a los diferentes procesos que se llevaron a cabo durante el desarrollo y los impactos que pueden llegar, que pudieron tener en el transcurso del tiempo. Si se tiene en cuenta, digamos, la pertinencia que tiene un reporte vendría siendo la manera como uno puede ser que transcribe información, redacta información, y en donde básicamente uno informa
sobre un evento, sobre las características de un evento, lo que sucedió, lo que podría llegar a suceder, ¿sí? Y qué acciones de pronto se pueden llevar a cabo para corregir ese tipo de consecuencias posibles dentro de esas acciones. Básicamente en lo que ustedes encontraron en el material de formación, hace énfasis, o encontrarán en el material de formación, hace énfasis sobre todo sobre las herramientas ofimáticas que están involucradas en este contexto de la evaluación y que sirven como insumo, como herramienta, vuelvo y digo, para poder trabajar en esta fase. Y ya lo que involucra el análisis informático, en este punto, por ejemplo, está el uso, como decía la profe, de Excel. Excel es una herramienta que no es que nos ayude a pensar, o sea, no es que piense por nosotros, más bien, sino que básicamente lo que nos permite es estructurar la información y poderla presentar de una manera tal que ese dato estadístico nosotros podamos comprenderlo de una manera mucho más sencilla. Y digamos, una de las facilidades que tiene precisamente el uso de ciertas herramientas es que nos facilita hacerlo de manera gráfica, por ejemplo, para eso están los gráficos estadísticos, para que cognitivamente nos sea mucho más fácil comprender. Uno de los inconvenientes, o digamos que uno de los aspectos que se deben tener dentro de estos procesos de evaluación, aquí ya un poco al margen de la herramienta ofimática o de las herramientas informáticas en general que yo utilice tanto para generar reportes como para facilitarnos el proceso de análisis informático, es en este análisis de auditoría, es tres aspectos importantes que tienen que ver precisamente con el proceso de evaluación. Un primero es el ruido, ¿sí? Y el ruido desde el punto de vista de la comunicación, meramente la comunicación, sobre todo el perfil estructural de la comunicación, que data más o menos del momento en el que se inventa el telégrafo. Algunos científicos empezaron a explorar la comunicación desde la parte estructural para poder entender el cómo es que debe funcionar cómo debería funcionar un telégrafo. Y en ese sentido, básicamente uno encuentra el emisor, es decir, quien dice algo, el mensaje, lo que se dice, y el receptor, quien recibe el mensaje. En ese proceso de comunicación básico existe un fenómeno que se llama el ruido. Y ese ruido es, voy a poner un ejemplo muy coloquial, y es que estoy escuchando una música y empieza a sonar algo que distorsiona, algo que de fondo de pronto distorsiona la señal de la canción y no la puedo entender. En este contexto significa básicamente que en ese proceso de análisis exista un cierto tipo de información que distorsione, o mejor, existe una serie un ruido que distorsiona la información que se nos está presentando, ¿sí? Y básicamente a lo que se referiría este ruido es a aquello que puede generar distorsión y por lo tanto un entendimiento real de aquello que se está percibiendo. De hecho, el ruido se hace presente en el mero momento de la percepción. Entonces, hace que se distorsione la señal y por lo tanto uno no lo entiende. Hay un aspecto que se llama la redundancia, y en la redundancia puede involucrar, por ejemplo, dos cosas. Uno en términos de proceso, y es cuando yo hago un reproceso, repito un proceso, bien sea porque la metodología fue diseñada de esa manera, o porque a raíz de tantos fallos o de tantas iteraciones en el proceso, me tengo que devolver y volver a repetir el mismo proceso. Es como decían los abuelos cuando, por ejemplo, o el dicho que decían los abuelos, perezoso trabaja doble, y es cuando uno deja, por ejemplo, por ejemplo, en el proceso de auditoría, deja de revisar ciertos aspectos, los pasa de largo y resulta que en ese análisis que uno haga, pues, miércoles, no pudo discernir las cosas de manera correcta y le tocó devolverse. Por ejemplo, eso es un reproceso. Pero básicamente, y además también se refiere al hecho de que cuando estamos creando un sitio web, una aplicación, y esto entendido como un sistema, pues encontramos elementos que se repiten de manera reiterativa. Eso tanto en el mecanismo como tal, bueno, mecanismo suena aquí como raro,
digamos que en la estructura como tal del sitio, la aplicación en sí misma, como había dicho al principio, el proceso de desarrollo, ¿sí? Y también en ese proceso de desarrollo lo que involucra el proceso específico de la evaluación. El dilema en este aspecto de la redundancia es que podría generar fallos en el sistema, y esos fallos en el sistema se pueden dar a nivel de hardware o a nivel de software. Por ejemplo, cuando una redundancia podría crear algún inconveniente. Por ejemplo, que cuando yo oprimo un botón de un play de un video, se me reproduzca de manera repetida. Por ejemplo, en la página como tal, en la cual yo le hice play, y de pronto, sin darse cuenta el programador, hizo que ese mismo botón activara una ventana modal en donde vuelve y aparece el video. Entonces, eso podría ser un ejemplo de redundancia que puede llegar a pasar. La redundancia puede pasar simplemente cuando se repite información, cuando se repiten muchos elementos visuales también. Mientras que la entropía, permítame un momento acá, por favor, que quiero revisar si hay algunos comentarios por acá, porque estoy escuchando una alarmita por aquí. Mentiras, estoy confuso. Bien, entonces, aquí la entropía básicamente, bueno, aquí la entropía es algo curioso porque pues la entropía básicamente, y en primer lugar es uno de los principios de la termodinámica, y digamos que se basa, y cito, magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Cito nuevamente, en otras palabras, la entropía hace referencia a las fallas o inconvenientes de los elementos del sistema que pueden afectar el funcionamiento de este. Voy a poner un ejemplo de lo que puede llegar a suceder a nivel de hardware. Tal vez en ese sentido nosotros en producción multimedia y web no nos involucramos mucho. Sin embargo, una de las razones por las cuales uno revisa a nivel de requerimiento técnico el hardware, por ejemplo, servidores, este tipo de cosas, es porque conociendo las cualidades de la tecnología uno puede recomendar una u otra. Entonces, voy a poner un ejemplo con algo un poquito, que es hardware, pero pues un poquito alejado a los computadores como uno los conoce normalmente. Voy a poner un ejemplo básico. Cuando un cable de corriente, por ejemplo, tiene ciertas características, entre comillas, transmite corriente, lo que uno llama la energía eléctrica. Cuando ese cablecito pierde esas cualidades o son otras sus cualidades, entonces ya no es un cable que transmite energía, sino que se convierte en una resistencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica, por ejemplo, tiene una estufa eléctrica? Que hay una parte de ese circuito que se convierte en una resistencia y es lo que se calienta, por ejemplo. Si ese es el propósito, ahí no tendremos nosotros un desperdicio de energía, pero cuando no es el propósito, es donde está el inconveniente. En términos generales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un diseño, un sitio web o una aplicación que demanda del usuario extremo esfuerzo, mucho esfuerzo, ¿sí? Y aparte de eso, por ejemplo, tiene deficiencias en la carga, las imágenes, por ejemplo, se demoran mucho en aparecer. Ese esfuerzo, tanto del sistema como del usuario, eso empieza a generar un mal funcionamiento de la totalidad del sistema. Entendiendo que el sistema no es solamente el software, no solamente es el hardware, sino también las personas que interactúan con él, ¿sí? Aquí hago un paréntesis pequeño. Lo que se concibe como sistema en este mundo nuestro de la multimedia, del desarrollo web y en general las tecnologías de la información, nace primero como una teoría de la biología, donde se concibe que ciertas estructuras complejas se pueden denominar sistemas, y ese sistema está compuesto por ese objeto, esa máquina, y las personas que interactúan, o las entidades que interactúan con el sistema, y obviamente forman parte del sistema. Entonces, por ejemplo, Transmilenio es un sistema de transporte, pero no solamente está compuesto por estaciones, por los empleados, por los buses, sino por los pasajeros. Cuando hay una falla en el sistema, por ejemplo, cuando se cola gente,
pues empieza a haber inconvenientes y fallas en el sistema. ¿Cuál es una falla, por ejemplo, de que se corre la gente? El sistema está diseñado para que de cada 3 pasajeros salgan, por ejemplo, 3 buses, pero esos 3 pasajeros se determinan como 3 pasajeros que pagaron el pasaje. Cuando el sistema detecta que hay 3 pasajeros, pero solamente uno pagó, saca un bus. Resulta que en ese bus se colaron las 2 personas. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues hay sobrecupo en los buses, pese a que los buses que van saliendo están calculados en función del número de pasajes que fueron vendidos. Entonces, ese y muchos es las fallas que uno empieza a encontrar en ese sistema. ¿Qué puede llegar a pasar, por ejemplo, en un sitio web? En cuanto a este tipo de desgastes, por ejemplo, vuelvo y digo, cuando las imágenes son extremadamente pesadas, ¿sí? Y las imágenes de ser tan pesadas se demoran en cargar. Eso puede generar una sobrecarga en el sistema y también en cierta forma una sobrecarga en el proceso que se tiene dentro del sistema del tránsito que deben tener las personas en la aplicación. En términos generales, los sitios son pensados para que mucha gente lo visite y permanezca mucho tiempo metido en el sitio. ¿Cuándo es interesante ese efecto? Cuando el sitio web vende publicidad, por ejemplo, o se mantiene a través de publicidad. Ahí es perfecto. Las redes sociales son un ejemplo de ello. Pero cuando se trata de otra cosa, por ejemplo, un LMS de una institución educativa como la nuestra, o cuando se trata, por ejemplo, de una aplicación transaccional como un carrito de compras o donde uno paga la tarjeta de crédito, donde uno hace ciertas transacciones comerciales, ahí esa demora y esa permanencia ya no es conveniente porque se satura el sistema. Entonces ahí tenemos nosotros posibles ejemplos de lo que puede llegar a ser estos tres aspectos que involucran un análisis de auditoría o que interfieren y forman parte de este proceso de auditoría. Obviamente uno esperaría que estas cosas no estén presentes, pero pues el mundo no es perfecto y esas 3 cosas están ahí siempre presentes. Dentro de un proceso de evaluación, y aquí es donde señalo algo importante, y es que el proceso de evaluación, digamos que no es algo que necesariamente esté al final de las fases del desarrollo de un sitio o de una aplicación, no necesariamente están al final. Digamos que sí, obviamente habrá un proceso específico, una fase específica de evaluación al final, pero también es conveniente y obviamente también depende de la metodología de desarrollo que se use, partes de esas acciones de evaluar podrían estar presentes de principio a fin. Pueden ser ciclos en donde en la primera fase hay un proceso de evaluación, en el segundo hay un proceso de evaluación. Y esto de alguna manera ahorra precisamente reprocesos, evita los reprocesos, evita de una manera u otra que se empiece a saturar de errores el sistema y por lo tanto aquellas personas o aquellas acciones que son tendientes a detectar y corregir, pues si se ven saturados hasta el final de mucha información para estudiar y analizar, pues obviamente el proceso de evaluación va a tardar mucho. Dentro de estos procesos de evaluación hay un concepto que se llama la mejora continua y esta mejora continua curiosamente generalmente se traduce en que en un proceso de producción yo establezco procesos de mejora en el transcurso del proceso de producción, pero es un proceso de mejora que itera, no tanto porque se devuelva, porque quedó mal, porque no funciona, sino porque se supone que llegando a ciertos resultados, analiza los resultados, analiza el proceso para poder mejorar el proceso como tal. Eso significa de una manera u otra, por ejemplo, que se puedan crear acciones muy pequeñas de análisis, de revisión y de mejora. Entonces, una de esas, o digamos que una de esas instancias de mejora continua es la que precisamente se aplica en el SENA. El SENA es un ejemplo en donde se aplica precisamente acciones de mejora continua. Pueden ser ciclos muy cortos, ¿sí? En donde uno hace algo, lo analiza, revisa que haya quedado bien y
digamos que se devuelve a mejorar. Entonces, puede ser algo tan simple como, por ejemplo, el cambiar la estructura de un documento. Puede ser algo tan simple como, por ejemplo, hacer comentarios en el código fuente. ¿Sí? El hacer comentarios en el código fuente sugiere, por ejemplo, una alternativa de poder al equipo de trabajo informar sobre el concepto que tiene ese código fuente. Cuando uno, por ejemplo, maneja o reutiliza código, eso también es una manera de generar acciones de mejora continua. O una de las consecuencias, más bien. Existen múltiples metodologías de mejora continua y pues obviamente se adapta de acuerdo a lo que se requiera utilizar. En ese proceso también de mejora continua, pues tenemos un aspecto importante que es la optimización. Es decir, la optimización vendría siendo una consecuencia en parte de la mejora continua. Optimizar significaría, por ejemplo, que yo optimizo recursos, optimizo tiempos y optimizo procesos. ¿Sí? Un ejemplo que yo a veces suelo poner es que a veces uno puede, de hecho, uno plantea al cliente un cronograma de trabajo. Vamos a hacer el sitio web en 6 meses, por ejemplo. Si yo lo he pensado muy bien ese proceso de desarrollo y digo que lo voy a hacer en 6 meses, se lo digo al cliente, es porque muy seguramente estoy seguro que lo hago en 4. Pero esos 2 meses son un lapso de tiempo que yo dejo por si las moscas. Sin embargo, la optimización no está en que yo me demore los 4 como me había predicho, sino procurar al menos 3,5. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Esa optimización también, aquí por ejemplo, estoy hablando de tiempos. Entonces, un ejemplo que yo pongo generalmente es cuánto dura una persona en realizar una labor. ¿Cuánto dura desde que llega a la oficina hasta cuando sale de la oficina? ¿Sí? Hizo esto y duró 8 horas. En realidad, ¿cuánto se demoraría si dejara de hacer ciertas acciones? Ahí es donde está el concepto de mejora continua. La mejora continua son pequeñas acciones, pero empiezan por la apropiación de las acciones por parte del equipo de trabajo. Es decir, a mí me capacitan en estos aspectos de mejora continua y la mejora continua empieza desde el operario o desde el funcionario o desde el miembro del equipo de trabajo. Entonces, yo empiezo a optimizar mi proceso de trabajo, dejo de tomar del pelo en el trabajo, más bien me concentro en ciertas cosas, optimizo procesos, es decir, lo que es tendiente específicamente a cómo yo hago las cosas, las optimizo. Entonces resulta que, por ejemplo, yo empiezo, en el caso del desarrollo, uno podría estar tal vez acostumbrado a iniciar ciertos procesos, por ejemplo, el maquetado. Lo hace utilizando 3 o 4 aplicaciones y se demora un día. Entonces, de pronto en un momento dice, oiga, voy a buscar una herramienta que me permita maquetar, 2, que me permita sacar un prototipo en HTML5, exportarlo y verlo a través del navegador. 3, que ese prototipo salga interactivo. 4, que una vez yo lo vea súper chévere, lo puedo exportar a un PDF y mostrárselo al cliente. Entonces, resulta que puedo tener 4 herramientas que hacen eso, o sea, cada una de esas que acabo de mencionar, o busco una, empiezo a estudiar el mercado, empiezo a estudiar las herramientas y me encuentro con una que me genera todos esos 4 procesos. Eso también es optimización. Entonces uno puede hablar entonces de optimización de procesos, de tiempos y recursos. Una de las visiones interesantes que tiene el desarrollo en general, por ejemplo, en cuanto a optimización de recursos, por ejemplo, y sobre todo los financieros, es el recurrir al software libre, por ejemplo. Yo estoy optimizando ahí plata como un berraco. Y de una manera u otra, no solamente es un dinero para quien desarrolla, sino para el cliente. En cuanto a lo que involucra aspectos como, por ejemplo, la mejora del producto, que también tiene que ver con la mejora continua y podría decirse que se esperaría como consecuencia final del proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces, aquí hay importante en este modelo que se está mostrando aquí, y es el modelo ITIL, Information Technology Infrastructure
library. Bueno, mi inglés no es muy chévere para pronunciar en muchas ocasiones. Y aquí lo que estaríamos nosotros viendo es un modelo en donde nosotros encontraría, por ejemplo, en primer lugar, la mejora de servicios, 2, reducir costos, 3, una mayor satisfacción para el cliente, 4, una mayor productividad, 5, mejorar las habilidades y la experiencia, y 6, mejorar la prestación de servicios de terceros. Fíjense que mucho de lo que se está mostrando acá no tiene que ver simple y sencillamente, por ejemplo, con que el producto sea más bonito o funcione mejor, ¿sí? Tiene que ver con aspectos que son conexos. Por ejemplo, yo puedo tener un vehículo muy chévere, vender autos muy chéveres, muy bacanos, muy funcionales, pero tengo un servicio de ventas que es pésimo, que trata mal a las personas. En la venta es un servicio, entonces yo puedo decir, ahí yo puedo hablar de mejora de servicios. Reducir costos. Vuelvo y cito lo del software libre o de lo de ciertas herramientas informáticas. El desarrollo web hoy en día tiende cada vez a ser más barato porque cada vez salen más plataformas. Me refiero a software, librerías, frameworks que tienden a ser de uso libre. No de pago como algunas, sino tienden a ser de uso libre, cada vez son más poderosas y algunas que son de pago, curiosamente están empezando a ser cada vez más robustas, más poderosas, y aun cuando suba el precio de esas aplicaciones, cuando uno mira costo-beneficio, pues uno dice, vale la pena. Una mayor satisfacción para el cliente. Aquí hay un detalle con la satisfacción para el cliente y es que esa satisfacción no debe confundirse con los caprichos del cliente. Aquí me pongo en modo publicista y es porque un cliente cuando le dice a uno que le haga un sitio web, una aplicación, además de un trabajo técnico, está buscando una asesoría. Entonces, y esa asesoría es yo decirle a veces no, así no se puede, porque eso que usted sugiere no le va a funcionar. Entonces, en esa mayor satisfacción para el cliente también involucra, es poner las necesidades, no los intereses necesariamente, sino las necesidades, lo que realmente el cliente necesita, porque pues pueden haber cositas ahí que no podrían llegar a funcionar. Una mayor productividad, obviamente aquí sería una medida muy cuantitativa y es producir cada vez más. Mejorar las habilidades y la experiencia, mejorar la prestación de servicios de terceros. Mejorar las habilidades y experiencia podría decirse que redunda mucho en cuanto a la experiencia que tiene la persona académica y la formación académica y la experiencia laboral. Y en ese estado en el cual se encuentra la persona, ¿de qué manera él puede mejorar o le podemos ayudar a mejorar en esas habilidades? Una de las ventajas que tienen muchas empresas, me refiero al empleado, es que precisamente le brindan esas posibilidades de mejora. Lo capacitan, lo forman, lo entrenan y eso hace que esta persona sea cada vez más hábil en función del trabajo que desempeña y de la productividad de la empresa. Un empleado mejor formado obviamente es productivo. Mejorar la prestación de servicios de terceros. Aquí hay algo importante y es que, lo digo, digamos, aquí voy a poner un ejemplo de algo real que me pasó. Muchas veces los clientes cuando por primera vez se acercan a un desarrollador para que les haga algo, un sitio web, una aplicación, un videojuego, una aplicación publicitaria, lo que sea en realidad, un portafolio, un logo símbolo, una tarjeta de presentación, muchas veces son clientes que no conocen la disciplina, no conocen la metodología, no conocen el proceso. Entonces, al no conocer ciertas cosas que son como requerimientos que uno le pone a él para que los cumpla, se pueden presentar fallas importantes, ¿sí? Y esas fallas importantes, por ejemplo, que un cliente le entrega a uno el logo en un Word, eso es típico. Se lo manda, ay, mira, ahí le envié el logo a la empresa y se lo mandan en un Word. Entonces, cuando uno va a mirar, no hay de otra, toca hacer una cantidad de vainas para poder mejorar ese logo y eso involucra 1 o 2 días más de trabajo y pues en mi caso 1 o 2 días más que le cobra al cliente.
Entonces, eso es, curiosamente, en ese momento, es un servicio que me está prestando el cliente a mí. ¿Cuál es el servicio que me presta a mí? Es decir, yo le estoy vendiendo un servicio en un sitio web, pero el cliente, de una u otra manera, se está en esa relación, en esa relación profesional. Muchos clientes empiezan como empiezan desde cero, sin saber mucho cómo funciona esto del diseño y el desarrollo, pues empiezan a cometer errores. También esta parte de prestación de servicios de terceros se involucra con la gente que le provee a uno un servicio como tal. Por ejemplo, yo no sé de música, no soy músico, así que cosas cuando se trata de música, pues, o bien compro un kit de música o de efectos de música, o le digo a fulanito de tal, compóngame esto, hágame tal cosa. Y en ese servicio de terceros se involucraría, por ejemplo, qué tan rápido entregan el trabajo, qué tan eficiente es, qué tan óptimo es o mejor, como qué tan óptimo es su proceso de entrega y de trabajo. Por ejemplo, ahí le entrego un MP3. Si le gusta, entonces se lo hago en .wav. No sé, ahí estoy poniendo un ejemplo tonto. De pronto, si él pensara en esa mejora de prestación de servicios de terceros, o sea, él prestándome a mí un servicio, pues de pronto él pensaría, no, pues yo le entrego mejor el WAP por una simple y sencilla razón. El WAP es más fácil de poder analizar, porque como tiene mayor información de sonido, pues es más fácil. Por la misma complejidad que tiene, es más fácil detectar errores y ese tipo de cosas. Bueno, ahí pues estoy poniendo un ejemplo, pero básicamente esa mejorar la prestación de servicios de terceros se basa básicamente en aquellos que dentro de la cadena de abastecimiento o de la cadena productiva, esa puede ser mi cliente, no soy yo, pero sí otra persona, ¿sí? Y eso puede redundar muchísimo, bueno, puede redundar mucho en defectos y en posibilidades de, digamos que cometer errores, que obviamente no es la idea. En este proceso de ITL, nos encontramos, esta norma ITL, nos encontramos con un primer proceso que sería identificar la estrategia de mejora. Aquí es importante tener en cuenta que no todos los modelos de mejora continua son similares, ¿sí? Y no todos aplican para los mismos sectores económicos o para los mismos procesos productivos. No todos aplican para lo mismo. Lo que yo hago, por ejemplo, en producción, en industria, por ejemplo, metalmecánica, no necesariamente va a aplicar para agronomía, por ejemplo. Eso va a ser una cosa completamente diferente. Definir lo que se ha de medir. Aquí es como importante tener en cuenta, y eso eso es muy fácil, por ejemplo, empezar a darse cuenta cuando hace pruebas de usabilidad. Perdón, qué pena, pero aquí me pasó algo. Aquí me acaba de pasar algo extraño. Ay, qué pena con ustedes. Uy, Dios mío, qué susto que me pegué. Este Skype le instala uno porque sí, porque no, y por si las moscas. Bueno, perdón, yo quito esta ventanita. Listo. Listo. Y definir lo que sea de medir, por ejemplo, en pruebas de usabilidad. No en todos los ciclos del desarrollo se va a medir lo mismo, es decir, del mismo aspecto. Digamos que en ese modelo de mejora también involucra que yo sea muy específico con aquello que se ha de medir, es decir, aquello que se va a intervenir. No todo puede hacerse al mismo tiempo, o como decía mi papá, a la carrera, sino que toca ser a veces muy específico y empezar a aplicar por ciertos elementos. Tercero, obtener la información. Digamos que en ese aspecto de obtener la información, básicamente es de utilizar una serie de instrumentos para poder determinar ese estado en el cual se encuentra ese aspecto que estoy midiendo. Y a partir de ahí yo poderlo entrar a esa cuarta fase, que es procesar la información. Por ejemplo, ¿por qué razón las personas llegan a la oficina? Por ejemplo, hay un inconveniente con las personas que trabajan en la oficina, y ese inconveniente, o mejor, hay un problema muy grande que es de productividad, que no tiene que ver con las personas de planta, sino con las personas de oficina, con la persona de oficina. De planta me refiero a las personas que trabajan de operarias. No, ellos no son el problema, digamos que ya está todo bien,
aparentemente todo está bien, como que la vaina es por el lado de oficina. Pero resulta que oficinas son muchos departamentos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería tal vez lo oportuno dentro de esa estrategia de mejora? Pues que yo pueda implementar una forma de hacer esa medición, por ejemplo, en contabilidad y finanzas, de una manera específica. Las personas que están trabajando, por ejemplo, en logística, no sé, sea de otra. Entonces, yo empiezo a especificar ese tipo de cosas y me doy cuenta, por ejemplo, a través de esa información que obtengo, que el problema era por el lado de pronto de la logística, por ejemplo. ¿Sí? No era ninguna otra instancia, sino era por el lado de la logística. Pero para yo poder llegar a ese punto de discernir el problema, pues tengo que procesar la información. De una manera u otra, esa procesar la información es cuando, por ejemplo, en el caso de lo que ustedes hacen con la evidencia de instrumentos de recolección, es cuando ustedes empiezan a tabular. Cuando uno empieza a tabular la información, empieza a confrontar. Aquí hay algo importante y es que no se refiere solamente a sacar una estadística, por ejemplo, sino a confrontar. Eso también involucra ese proceso de información. Obviamente, cuando analizo la información, también estoy, digámoslo así, y redundando, analizando eso que me acaba de llegar como información, como datos, que me permiten establecer un diagnóstico de cuáles son las posibles causas y un pronóstico de lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Esa sexta parte que dice presentar y utilizar la información podría o involucraría ese momento en el que yo hago un informe y le digo al jefe, mire, pasa tal y tal cosa con logística, esa gente se la pasa durmiendo, o mire que hay un problema con los camiones permanecen mucho tiempo en mantenimiento, por lo mismo que permanecen mucho en mantenimiento, los pocos que están sirviendo entonces no alcanzan, y como no alcanzan se está contratando a una empresa que preste camión. Ahí hay una cantidad de cosas alrededor de eso que uno podría estar presentando como informe, y ese utilizar la información es básicamente que aquello que yo he obtenido como información lo utilizo como recurso, y obviamente como insumo, para empezar a detectar problemas. ¿Qué significa igual cuando llego al séptimo punto, que es implementar la mejora? Pues bueno, dentro de ese modelo general de mejora que yo he instaurado, obviamente sumado a ese proceso de producción que yo tenga, pues, ¿qué debo hacer para mejorar aquello que está sucediendo? Los camiones permanecen mucho en los talleres. ¿Cuánto vale un camión? Bueno, yo no sé de eso, pero digamos que un camión permanece mensualmente al menos 8 días en talleres. Me estoy gastando 10, 15 millones de pesos mensualmente haciéndole mantenimiento a un camión. Aparte de eso, ya he tenido inconvenientes con agentes de tránsito que me han detenido los conductores porque tiene problemas de gases, los camiones. ¿Qué puede ser una mejora? ¿Qué puede ser una estrategia de mejora? Pues comprar camiones. Podría ser. O lo que hace Avianca. Uno dice, uy, esos aviones de Avianca tan bonitos o tan feos. Pues resulta que Avianca no tiene aviones propios. O por lo menos no toda su flota son aviones propios. Realmente ellos, en un buen número de aviones, son alquilados. Son aviones alquilados. ¿Por qué? Porque a ellos les resulta mucho más económico obviamente desde muchos puntos de vista de administración y financieros, rentar los aviones que comprarlos. Porque un criterio por el cual podría resultar mucho más económico rentarlos, porque es que puedo rentar durante 5 o 10 años, 5 años, un avión, y cuando este ya no sea tan funcional por tecnología, por lo que sea, pues rento otro. Yo no sé cuánto valdrá un avión, pero tener un avión de tal vez 1.000 y pico de millones de pesos, y que realmente por tecnología puede durar apenas vigente 10 años, eso es muy poquito, teniendo en cuenta algo tan costoso. Entonces, digamos que ahí podríamos nosotros estar hablando de ese implementar mejora. ¿Qué significa de todos modos ese implementar mejora? Que es buscar de las posibles soluciones la más eficiente. Básicamente, digamos que en esta norma se trata de eso,
hay que tener en cuenta también algo importante, y es que no todos los modelos de mejora continua son exactamente iguales. De hecho, muchos modelos de mejora se interconectan. Es decir, yo puedo encontrar un modelo de mejora continua que en realidad lo que ofrece o lo que plantea es el uso de otros modelos de mejora, otras estructuras que se interconectan y se logran hacer cosas interesantes. ¿Por qué es importante este capítulo visto de evaluación y de auditoría y de mejora continua y todo esto de la norma? Porque básicamente se trata de una de las, obviamente, más utilizadas en cuanto a desarrollo de software en general, y porque forma parte necesariamente de los procesos de desarrollo de cualquier tipo Álvaro, de... Señora. Álvaro, discúlpeme que lo interrumpa, es que yo había enviado el formulario de asistencia mal, entonces es para decirles que ya está el correcto, en el último que se envió es el correcto de estas fichas, que por favor lo diligencien, perdón. Ah, tranquila, mi profe. Muchachos, como les acaba de decir la profe, ya está diligenciado, perdón, ya está corregido el formulario de asistencia. Permítame, yo miro acá que ahora me confundí porque no sé en qué ventana estoy. ¿Dónde está mi cosito? ¿Dónde está mi cosito? Ah, ya la conferencia. Entonces voy a mirar acá un momento el chat. Listo, muchachos. Ya está el formulario, justo fue enviado, para ser muy específicos, 19:30. Entonces, por favor, para que miren. Dice Julián que no le sale el formulario. Pues aquí está. O pues aquí está el enlace. Habría que revisar. Va a hacerle clic al enlace que ha puesto la profe Gloria y les digo qué podría llegar a ser. Verifiquen, ahí está funcionando perfectamente. Entonces, ahí está saliendo el formulario sin ningún problema. Bueno, este formulario es de Google Docs, entonces, pues, a diferencia del Teams, pues no tiene ningún problema de nada, porque digamos que es mucho más compatible con cualquier correo y no ofrece tanto pero como los formularios de Microsoft. ¿Listo? Bueno, entonces, en este proceso de mejora continua de evaluación que yo les comentaba, es algo que va a ser trabajado de una manera u otra durante todo el proceso de formación, y es cuando ustedes se den cuenta que existen ciertas evidencias que van a estar procurando revisar el trabajo con el fin de analizar qué resultados se está obteniendo del proceso de desarrollo, qué tan bien está quedando, qué tan bacana está quedando la aplicación o el sitio, y desde ahí qué correctivos realizar. Obviamente involucra algo muy específico también, y es qué instrumentos o qué herramientas utilizo yo precisamente para evaluar ese trabajo que ya he venido desarrollando en el transcurso del tiempo, y ya cuando nos encontremos con la última fase, ahí en la última fase es donde vamos a entrar precisamente ya a evaluar el sitio y poder determinar si está bien, si están mal, hacer pruebas, corregir, tal. Entonces, importante que se lean este material de formación, es bastante interesante. Y algo que yo les sugeriría ya para terminar la sesión y que lo revisen, que es un ejercicio que yo hago siempre. Lo hago siempre, pero no lo hago necesariamente así en todo. Hay cosas en las que sí, hay cosas en las que no. Pero en lo que involucra lo que yo hago, por ejemplo, desde cosas como dibujar, o desde cosas como programar, o como cosas como, ¿qué les digo yo? Como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, como por ejemplo hacer un fondo, por ejemplo, para una imagen de fondo para un sitio. Yo siempre planteo las aplicaciones que voy a utilizar o la aplicación que voy a utilizar, y siempre voy replanteando el orden de las acciones que voy realizando, cuánto me demoro y qué tan bien me queda. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, que eso forma parte del concepto de mejora continua en esto que les acabo de comentar, es que en Photoshop, por ejemplo, yo guardo acciones de cosas que yo sé que las voy a hacer de aquí hasta, mejor dicho, que siempre las hago. Por ejemplo, yo siempre, cuando estoy usando Photoshop para crear fondos, para crear lo que sea,
siempre tengo unos formatos de imagen estándar, siempre manejo unos formatos estándar. HD o cabeceras, por ejemplo, 120 píxeles de alto por 1020, bueno, en fin, siempre tengo esos formatos de imagen, por ejemplo, o hay imágenes que siempre las trabajo para que el resultado final sea, por ejemplo, una imagen en grises, una imagen en blanco y negro, o una imagen que dé la apariencia de estar en sepia. Entonces, por ejemplo, pues, pongo ejemplos muy que se me ocurren, no porque no los haga, sino porque en efecto los hago, pero entonces, ¿yo qué hago? Pues creo acciones. Yo en lugar de repetir el mismo proceso, ahí estoy hablando de redundancia, yo en lugar de repetirse el mismo proceso, lo que hago es que lo hago una sola vez o hago 4 versiones del mismo y lo que hago es convertirlo en una acción. ¿Qué significa? Que el computador me repite él solito, él lo repite la acción en medio segundo, lo que yo me hubiera demorado 20 minutos, 10 minutos, él lo hace en menos de un minuto. Puede ser. Y de esa manera yo estoy optimizando procesos, y ese es un planteamiento que yo hago constantemente de mi flujo de trabajo. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Y es una manera en la que ustedes pueden empezar a llevar este concepto de la evaluación y de la mejora continua desde lo que hacen hasta el desarrollo como tal, y es el replantear su flujo de trabajo. Para terminar, les pongo otro ejemplo que puede ser muy válido. Muchas veces para hacer un elemento gráfico o un elemento en concreto de multimedia que vaya a tener la aplicación o el sitio, el mismo sitio, es programar, qué sé yo, puede involucrar de una manera óptima el uso de 5 aplicaciones, por ejemplo. No una, 5. O al contrario, una sola. Cuando yo quiero hacer efectos de partículas, por ejemplo, no me gasto en cosas muy complejas, utilizo un programa como de principios de la década del 2000, que se llama Magic Particles, y esa vaina es simplemente dibujo unos puntitos, tin, 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 él solito me saca como una secuencia de movimiento de esas partículas, lo hace en cuestión de, qué sé yo, 10 segundos, eso, y me genera una secuencia de archivos de imagen que luego yo se las pongo a otro programa como After, o como voy directo al motor de videojuegos, o voy directo, si voy a hacer una secuencia, por ejemplo, para un sitio, entonces ahí, bueno, vuelvo y digo, voy a After, voy a Photoshop, y evito el uso de tal vez un plugin que me cueste dinero, o el uso de una herramienta que sea extremadamente compleja de manejar, ¿sí? A pesar de estar usando 3, es decir, Magic Particles, Photoshop o After Effects, y la aplicación final en donde la voy a montar. Ahí estoy usando 3 aplicaciones, pero resulta que es posible que ahí me sea mucho más práctico. Entonces, simplemente pongo un ejemplo. Lo mismo que programar, o sea, lo mismo que programar, reusar código es perfectamente válido. Cuando entremos a hacer HTML, a echar código, se van a dar cuenta cómo resulta práctico tener bloques de código guardaditos, por ahí metiditos, y que yo puedo volver a reusar. Los puedo volver a reusar sin ningún inconveniente. Esa es una de las cosas interesantes que tiene la programación web, en este caso específico, y es que uno puede reusar código con toda facilidad. ¿Listo? Entonces, pues gracias muchachos por la participación en esta sesión. Espero que les haya gustado. Obviamente, esto es un preámbulo, más adelante se irá profundizando sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Bueno, ya nos queda solo la parte de dudas, inquietudes. Entonces, por favor, hagan las preguntas que consideren relacionadas con el tema o la formación. Levanten, por favor, la mano. No olviden diligenciar el formulario de asistencia. Uy, por aquí hay una pregunta.
Sí, por aquí hay un Lo aprendiz. escuchamos. José Harold y Tatiana. Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Buenas gracias. Ah, bueno, vale, profe. Bueno, mirando como lo que es la parte de la guía, de mejora continua, pues sería un informe que no va a mejorar algún proceso en cuanto al diseño del sitio, es decir, el proyecto en sí, o es como tiene que ser basado como en el de la guía, perdón, en el material de formación. Es que ustedes propongan un informe de mejora, o sea, digamos, con las herramientas que ustedes ven allí. Entonces, revisen que esas herramientas, ¿cómo podrían, argumentando, ¿no? Así sean una historia, pero que argumenten esas herramientas, cómo pueden mejorar los procesos eh, 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 de los procesos en la mejora continua. Entonces, no es que las herramientas ofimáticas sirven para optimizar la productividad. Entonces, es muy buena porque el Word permite hacer comunicaciones y correspondencia, combinar correspondencia, y el Excel permite hacer cálculos y PowerPoint permite hacer presentaciones. No, así no es. Es mirar cada una de las herramientas, cuáles son los beneficios y cómo se pueden implementar para la mejora continua. No solo teniendo en cuenta lo que es la ofimática, sino también teniendo en cuenta lo que es el Internet, porque recuerden que el material se dividió en dos sesiones, en la semana pasada y esta. Entonces, lo que es el Internet, toda la información de que nosotros vimos ahí, perdón. Entonces, vamos a mirar. Espérenme, abro las fichas. Espérenme. Entonces, acá tengo yo el material. Entonces, permítame un momento ya. Entonces, ustedes van a tener para responder lo mismo que esto para hacer todo lo de TICS, tanto el taller como lo que es el informe de mejora. Entonces, ustedes van a tener este material a su disposición. ¿Están viendo el material? Entonces, miran, si ustedes miran, está desde software, que no me está dejando. Permítame un segundo, que eso es cuando se ha salido la... Entonces, no me salió. Entonces, espérame, a ver. Contenidos del curso. Entonces, aquí en fase de análisis, actividad de proyecto, material y el material de las TIC. Entonces, como verán, aquí el material se compone de estos temas que son software. ¿Sí están viendo el material, Álvaro? No, profe, no vemos. No ven. No, señora. La próxima vez me dicen. No, Bueno, yo estoy viendo acá. porque yo explicándoles y ustedes nadie me dice, bueno, acá. Listo. Acá. Entonces, ustedes como comprenderán, esto es acá, ¿sí ven? El material de formación, actividad de proyecto 1, material de formación, y aquí está el último que es tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes le dan aquí y se les despliega esta ventana con los temas. Entonces está software. Está lo que es, si miro acá, está lo que es lo del software, el Internet, la ofimática,
Está ahí la ofimática, que fue lo que vimos hoy. Está lo de Trello también, que eso lo tienen que hacer. El Trello es una de las herramientas de herramientas colaborativas donde varios integrantes de un equipo pueden acceder a hacer, de acuerdo a la información que tiene en Trello, para proyectos, entonces pueden hacer y cambiar la lista de chequeo dependiendo de cómo van desarrollando el proyecto y las instrucciones que se le dan en este. Introducción a la informática, bueno, todo este material, las herramientas ofimáticas, las herramientas de trabajo colaborativo, que son, mire, ahí está Trello, lo que dimos de evaluación, entonces, ¿cómo se hace? Digamos, por ejemplo, que se puede hacer un análisis informático, lo que se explicó y lo que está aquí en este material. Tienen que leerlo, mira que hay unos videos que ustedes, esto les da. Entonces, para que ustedes, por favor, todo esto lo revisen y hagan un análisis dentro de un cuento, pero un análisis argumentado dentro del cuento. La optimización, ¿sí? Todo esto, por ejemplo, mejora de producto, mejorar los servicios, reducir los costos, mayor satisfacción, todo eso es lo que ustedes tienen que argumentar. Entonces, ¿para qué sirven esas herramientas? ¿Cómo las pueden implementar para hacer para mejorar, para hacer los informes de mejora, para mejorar los procesos, como se piden? ¿Sí me hago entender? Harold. José Harold. Entonces, Sí, sí, seguimos señora, con... claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es que en Bueno, ese caso, es pues yo leer veía que todo este era como yo veía que decía pues como una forma creativa que se debe presentar el informe, pero entonces pues entiendo que es, o lo veo por el lado de aplicar mejora continua de pronto en la parte de cómo utilizar esas herramientas TIC para lo que es el desarrollo de sitios web. Exacto, usted para la mejora continua en los procesos de una empresa. Pueden hacerlo de forma creativa y la forma creativa es que ustedes pueden contar la experiencia de una empresa, ¿no? La empresa fulanita de tal, utilizó esto y todo lo que es el informe de mejora continua, lo que les explicó Álvaro, lo de las herramientas TI, las herramientas colaborativas dentro de una historia. ¿No? Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mi pregunta, bueno, va relacionada es más que todo, o sea, no tengo acceso al chat, no sé si es por alguna configuración mía o es que está restringido el chat. El chat no está restringido. El chat, ¿de pronto usted está en celular? Sí, señora. ¿Sí está en celular o está en computador? Celular. Es mejor que estén en computador, pero a veces el celular tienen que ustedes acceder al chat del celular, pero de pronto no sé si desde ahí puedan acceder al formulario. Ok, voy a revisar. Entonces, por eso se les recomienda que sea mejor en equipo. Jessica, ¿alguna otra pregunta, Tatiana? No, señora, muchas gracias. Bueno, Jessica. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, profe, yo tengo una pregunta, son muchas preguntas, pero no voy a ahondar tanto, solo una en cuestión, porque hay un taller, hay una actividad, una evidencia, estoy súper embolatada, una evidencia que se llama taller taller utilización de las herramientas de ofimática. Y bueno, hay como un documento, como una carpeta comprimida, como un zip, algo así, que toca hacer como una actividad en Word y hacer básicamente seguir los pasos que dice ahí y crear ese mismo formato, ¿sí? Con pie de página, interdelineado, 3 párrafos y esas imágenes. Bueno, la actividad es eh, la evidencia 1 y pues yo ya lo hice así y yo ya subí esa actividad, pero yo no sé, profe, si eso toca así solo o toca añadir eso de Trello que no entiendo y O sea, hay en conjunto o aparte, sí. la evidencia como está ahí, se solicita, tiene 2 partes. Una, la que usted dice que es el documento, que se le dan las imágenes, que ustedes tienen que hacer, pues, agregar esas imágenes de acuerdo a a cómo se le dan las instrucciones en ese documento que se encuentra ahí en el que usted me está diciendo. Y otra es hacer un tablero de Trello con esas características que dicen ahí. Usted me dice, bueno, yo no entiendo cómo es lo de Trello. Álvaro lo explicó hace 8 días, bueno, la semana pasada. Y también, si ustedes miran acá, entonces vuelvo y comparto. Vuelvo y comparto acá. Acá ustedes miran, aquí hay un tutorial de Trello, aquí en herramientas de trabajo. ¿Sí están viendo la presentación? No, profe, no se ve. Ahora ¿Están sí viendo? ya. ¿Sí? Sí, señora, sí la estamos viendo. Sí, sí se ve, señora. Aquí están, aquí les dicen cómo es un tutorial de cómo ustedes pueden crear los tableros en Trello. Las listas, las tarjetas, los tableros de Trello y permite organizar y priorizar sus proyectos. Está aquí todo. Trello le permite, todo le están explicando acá. Si por alguna razón no le es clara esta información, nos dicen y nosotros miramos con Álvaro a ver cómo hacemos para de pronto hacerles un tutorial corto. Entonces, no sé si ya queda clara la explicación o ¿usted qué ficha es? Profe, yo soy 098, o sea que, ¿eso va en conjunto, se sube al tiempo o primero lo que yo ya subí y luego Esto subo va, este tablero de no, Trello? no, como ustedes si leyeron la guía de aprendizaje, ahí dice que la parte 1 y la parte 2 se unen en una carpeta y se comprimen y se envía el archivo comprimido. Ok, o sea que no me quedo mal, me toca entonces eliminar porque yo subí solo la primera actividad, no he hecho el tablero de Trello todavía entonces. Pero bueno, profe, gracias por la aclaración. No puede eliminar la evidencia que ya subió, pero si la hace, la puede subir. O de todas maneras, si el instructor la mira, se la devuelve y envía después las 2 partes. Ya tiene una, pues simplemente le agrega la otra. Ah, listo, profe, bueno, muchas gracias. Profe, otra pregunta. De lo que están hablando, de hacer el cuento creativo y todo eso, ¿eso es en los grupos o esto ya es de manera individual? Estas 2 evidencias son de manera individual. ¿Por qué? Porque esto no es de una de las competencias de proyecto, sino es de los créditos es una competencia de 48 horas que se llama TICS. Entonces, por eso es individual.
Sí, esas dos, de las que estamos hablando en este momento, pero de lo que El informe mejora básicamente, también. sí, el informe mejora también es de manera individual. Sí, Ah, bueno, listo, profe. Gracias, profe. con gusto. Sandra. Sandra, la escuchamos. Buenas noches para todos. Profe, yo tengo una Buenas noches. duda. Teniendo en cuenta el cronograma, pues las actividades se tendrían que entregar el día de mañana. No importa que sea de forma tardía, que se demore uno un poquitico más, pues teníamos claro de pronto que hoy podíamos afianzar o tener un poquitico más claridad sobre Trello, que fue lo que se habló la clase pasada, profe. Entonces, no sé, en este caso. Pues hoy se les dio lo de informe mejora continua, pero miren, usted miró ya el tutorial de Trello que está en el sitio web, perdón, en el material de formación. Sí, señora, eso sí ya lo leí, tanto el de plataforma como de Trello, pero pues quería como un poquitico más de claridad con Trello, que sí presenté como un poquitico de dudas. ¿Qué dudas tiene de Trello, Álvaro? O puedo ¿Qué pedir dudas una tiene de sesión con Trello? el profe Álvaro. Dime. Profe, ¿puedo entonces pedir una sesión con su merced para dar claridad como más a Trello? Sí, claro, por supuestamente. No te preocupes. Vale, profe. Pero Muchas exactamente gracias. qué es lo que tiene de Trello para que pronto le sirva a los compañeros. Ya regáleme un momento, profe, porque sí me quedó como un poquitico de inconsistencia para la actividad. En cuanto al montaje, profe Álvaro, se toma como base la actividad que viene en el proyecto para la fase 1, para la parte 1, hacerlo casi igual o con una temática diferente. Pues, Eh, Ay, qué pena, profe. Adelante, Álvaro. Pues digamos que aquí la herramienta o la actividad, Trello en esta actividad tendría que ver es con el uso fundamental de Trello, o sea, crear el espacio de trabajo, pero teniendo en cuenta que va a tener una implicación posterior y es en efecto usar una herramienta colaborativa, que en este caso pues la estrategia sencilla sería, o más práctica es obviamente de utilizar Trello. Pues una sugerencia es es decir, crear el espacio de trabajo alrededor del proyecto formativo en función de tu grupo de trabajo. ¿Cómo organizas el Trello? Bueno, eso ya es una consideración del equipo de trabajo. Y me refiero a que la estructura por ejemplo, de listas que se vayan a tener o de tableros que se vayan a crear, va a estar en función de lo que ustedes quieran trabajar, como el esquema propio que ustedes quieran trabajar. Lo importante es que en esa actividad se dé cuenta, uno, haga evidencia que en efecto pudieron crear el usuario de Trello, pudieron crear el espacio de trabajo, crearon una lista, crearon tableros, le asignaron ciertos elementos a los tableros, a las listas, qué sé yo, por ejemplo, le asignaron un espacio donde se adjunta PDF, un espacio donde yo veo un calendario, o un espacio donde hay un enlace a una carpeta de Drive donde ustedes están viendo, van viendo cada día la evolución del mismo documento, no sé, ahí ya es cuestión de ustedes cómo desarrollan eso, pero en esta instancia el ejercicio de Trello es básico. Crear el espacio, crear un tablero, crear una lista, adjuntar a esa lista que yo creo los elementos que yo necesite, ¿sí? Es básicamente eso, no es tan, pero pues vuelvo y digo, el enfoque lo puede ser directamente ya relacionado con su equipo de trabajo y el proyecto formativo, le sale mucho más práctico.
Obviamente ustedes en el transcurso de la evolución del proceso pues pueden cambiarle lo que quieran, le pueden añadir, quitar, pero el ejercicio es básico, pero como enfoque de manera muy práctica les recomendaría eso. Además, si lo hacen del proyecto, les sirve porque más adelante les van a solicitar dentro de las actividades del proyecto las actividades en Trello en una evidencia posterior. Gracias, profe, muy amables. Con gusto, señor. Elena está preguntando que dónde se debe subir la evidencia de mejora continua. Elena, aún no está publicada esa evidencia porque esa comienza el jueves. Lo que pasa es que como ustedes tienen una sesión institucional el jueves, entonces nos vimos obligados a hacer la sesión hoy. José Jara le está preguntando que si es necesario que la parte Trello tenga los 5 integrantes o pueden ser con los de cada grupo que tenemos. Puede ser con los del grupo que tienen y los instructores. Exacto. Sí, profe, es que digamos ahí en esa parte de Trello mi dudita era si uno les envía como el enlace, cuando uno dice que comparten el enlace para que las personas se agreguen y pues ahí vayan editando el mismo tablero de Trello. Sí, ahí recordar revisar en la sesión que hay una partecita en la que el espacio de trabajo se configura como público, necesariamente para que cualquier persona pueda verlo, o sea, que teniendo el enlace pueda verlo. Porque si se envía el enlace, pero no está público, significa simplemente que yo lo voy a poder ver, pero no voy a poder ingresar como tal. Puedo ver el espacio, o sea, puedo ver que está ahí, pero no puedo ingresar al espacio de trabajo. Entonces, la idea es que lo dejen público. Ahora, la manera como se comparte el espacio de trabajo, digamos, si comparten un enlace y no es público, no se va a poder entrar, ¿sí? Si ustedes comparten no el enlace, sino envían una invitación por correo electrónico, yo al responder el correo y decirle sí, por ejemplo, inmediatamente yo quedo como alguien que está autorizado para ver el espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí en la sesión en línea yo les explico cómo dejar público el espacio para que no tengan problemas, si bien se invitan a alguien mediante correo electrónico o bien si les envían un correo, un enlace. El enlace dentro de la evidencia nos lo tienen que enviar a nosotros también para poder nosotros acceder al tablero y poder verificar la información esté completa. ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, si necesitan asesoría personalizada al respecto, pues simplemente nos dicen y nosotros buscamos la forma para que explicarles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces feliz noche. Cualquier cosa recuerden que nos pueden convocar, están las sesiones de chat, están también el foro de dudas e inquietudes y el link de mensajes, pero recuerden que también nosotros les estamos abriendo la opción en horario de oficina que se comuniquen por el WhatsApp y soliciten unas sesiones personalizadas. Entonces, realmente a veces el tema no es tan complicado como parece, es muy fácil, pero no nos atrevemos a preguntar ni a que nos orienten para nosotros, para que ustedes puedan subir bien la evidencia y con los
con lo que se requiere. Entonces, estamos en estos días, estamos revisando un documento que estamos haciendo, o que ya lo hicimos, sino que lo estamos revisando entre todos los instructores para darles solo a ustedes lo que son un documento con las evidencias, pero vayan realizando la guía y en el momento simplemente le va a salir el documento con cada uno de los lineamientos de cada una de las evidencias de la actividad proyecto 1. Entonces, por favor, cualquier cosa, estamos para colaborarles, pero no se dejen alcanzar de tiempo. Obviamente, no pasa nada si ustedes realizan y entregan la evidencia después del tiempo de que se venció, porque nosotros admitimos evidencias tardías, pero es bueno que ustedes traten de no extender ese tiempo, porque de todas maneras vamos a tener que hacer unas observaciones, calificar, de pronto tenemos que devolver esas evidencias y lo importante es ir al tiempo. Si no, si me devolvieron la evidencia una vez y puedo comunicarme con los instructores a ver qué fue lo que pasó, si no entendí las observaciones que me hicieron, háganlo, por favor. Ahí estamos nosotros disponibles. Bueno, feliz noche. Vamos saliendo de la sala. Feliz noche, muchachos. Bendiciones, que descansen. Feliz noche, bro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.